Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra jornada leyendo siempre la palabra de Dios, enriqueciéndonos y fortaleciéndonos para tener un hermoso día. Génesis 44, 18, 23, 29, 45, 1, 5. Dice, Dios me envió a Egipto. Aquí entonces vamos a ver cómo José también ya entiende. Y él lee su propia historia, a pesar que es una historia también dolorosa, difícil, porque entonces le ponen balan de que fuera hoy hermano fuera hoy la neven de ayer andan de la juija de bueno tres jonte co agui de otro lado de ella sei no es pues esa la forma, verdad, no es la forma de lo winning. Entonces y tenemos que ayudarnos en todo caso salir adelante juntos con todos los defectos. Nadie es 100%, nadie es Dios, somos limitados. Judá se acercó a José y le dijo, permíteme, Señor, a tu servidor dirigir unas palabras en tu presencia. No te impacientes conmigo porque tú eres como el faraón. Mi señor preguntó a sus servidores si teníamos padre o algún hermano. Mi señor, ¿verdad? José no pudo contenerse en ese momento en presencia de su corte y ordenó, salgan todos de mi presencia. Y no quedó nadie con él. Cuando José se dio a conocer a sus hermanos, se puso a llorar tan fuerte que los egipcios lo oyeron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. José entonces dijo a sus hermanos, yo soy José. Vive todavía mi padre. Sus hermanos, confundidos, avergonzados, no sabían qué responder. José dijo a sus hermanos, acérquense, se acercaron. Yo soy José, su hermano, el que vendieron a los egipcios. Pero ahora no se aflijan, ni les pese haberme vendido aquí, porque para salvar vidas me envió Dios por delante. Y pone, te digo, entonces indica tú y la ñandella, entonces, entonces indica tú allá pomba even. No, ñande yara con boja pepa. Entonces miremos un poco. Hay algunas veces que nosotros nos encontramos, claro, el dolor, la angustia en ciertos momentos de nuestra vida, ¿verdad? Situaciones de matrimonio, situaciones de familia, situaciones religiosas en que nos encontramos, parecen la angustia y en la dificultad. Porque ñande ya calculas ya la ñandella ya pojagina, y entonces es como que se te cae, vos te caes, ¿verdad? De las nubes, en síntesis, no. Aquí es Dios el que dirige la historia, en lo positivo o en lo negativo. Aquí era lo negativo, pero sin embargo José sabe leer su historia y dice, en lo más negativo que él pudo haber vivido, no se aflijan ni les pese haberme vendido aquí, porque para salvar vidas Dios me envió por delante de ustedes. Pidamos eso también al Señor. Como el ave fénix, salgamos de las cenizas, no nos quedemos llorando la leche derramada. La bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.